En la segunda jornada pudimos visitar el monte Tabor, donde Jesús se transfiguró ante Pedro, ante Santiago y Juan. En aquel lugar actualmente existe una basílica de reciente construcción que recuerda con mucha delicadeza lo que ocurrió en aquel momento. De hecho, la basílica tiene forma de 3 tiendas, recordando esas palabras del apóstol Pedro. Hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Allí pudimos celebrar la Santa Misa y desde lo alto del monte tener la misma experiencia que tuvieron los apóstoles. Bueno, después de disfrutar del Tabor y, bueno, por una parte, pues la belleza de toda aquel valle que se veía desde lo alto, y después la celebración de la Eucaristía, pues bajamos a otro sitio también muy bonito, un sitio muy entrañable, por lo que tiene de significado pues en la historia de la salvación. Es decir, cuando Jesús inicia su ministerio, pues lo hace acercándose al Jordán, donde Juan Bautista estaba predicando pues ese anuncio de conversión para preparar al pueblo de Israel ante la llegada del Mesías. Allí tiene lugar pues este hecho, ese diálogo entre Jesús y Juan, donde Juan le dice: eres tú quien me tienes que bautizar, y el Señor le dice: ahora vamos a hacer lo que el Padre quiere. Y le bautiza, y tiene lugar pues esa teofanía en la que Juan Bautista pues oye la voz del Padre y la imagen del Espíritu en forma de paloma, y este es mi Hijo amado. Bueno, para nosotros en la peregrinación, pues este es un momento pues también importante, porque en él pues renovamos nuestro bautismo. Damos el bautismo pues en aquellas aguas donde también pues el Señor recibió pues este bautismo, haciéndose pues realmente solidario con todos nosotros. Es un momento pues de recordar esta gracia del sacramento del bautismo. A mí personalmente me impactó un momento muy concreto, porque entre otros hice la renovación del bautismo de mi sobrina Isabel. Y recuerdo que cuando le estaba echando el agua, pues me vino a la memoria pues una realidad. Y le di un beso y le dije: oye, a ti te lo he hecho realmente. O sea, es que no es solamente pues la renovación del bautismo como pues a otros de los peregrinos, sino es rememorar en ese momento la gracia de que a esta sobrina, que lo estaba renovando el bautismo, pues realmente le había bautizado en su momento. Llegamos al Monte de las Bienaventuranzas, es el nombre que recibe esta colina al norte de Israel, entre Cafarnaún y Genesaret, orillas del mar de Galilea, donde, según la tradición, Jesús pronunció el sermón de la montaña. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el Señor dice estas palabras: bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que pasan hambre, los que tienen sed de justicia. Bienaventurados vosotros cuando os persigan y os calumnien por mi causa, porque de vosotros será el reino de los cielos. Ese momento de las bienaventuranzas en las cuales pues también nos llama y nos invita a cada uno de nosotros a ser bienaventurados en todos los momentos y estados en nuestra vida. Y una vez que terminamos de comer, nos montamos en el autobús y nos fuimos a Cafarnaún. Hacía un calor horroroso, pero horroroso. Llegamos allí y era como la bofetada que te da ahora en verano y no puedes cuando sales a la calle, pues horroroso así. Entonces llegamos, salimos y lo primero que fuimos a visitar fue la casa de San Pedro. Parecía un ovni, cuando lo veáis ahora en la imagen lo veréis. Estaba la iglesia, estaba construida encima de la casa y había unos cristales y sobre los cristales se veían las ruinas. La casa de San Pedro. Precioso, porque allí es donde se alojaba Jesús cuando iba a Cafarnaún, a la casa de Pedro. Y de hecho en aquel lugar nos cuenta la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, que fue y la suegra de Pedro estaba con fiebre. Entonces se acerca, le dice: ahora, fuera la fiebre, ¿no? Y se levanta y dice: precioso, ¿no? Empieza a servirlos, a servirlos. Y una vez allí, de salir de la casa de San Pedro, nos fuimos a la sinagoga.
la sinagoga donde el Señor enseñaba, allí en aquella misma sinagoga. Es impresionante porque son los mismos sitios donde Jesús andaba, donde Jesús recorría y allí donde Jesús enseñaba. De hecho, en la Biblia, ¿no?, aplica que Jesús enseñaba en todas las sinagogas, también la de Magdala, que después vemos, ¿no? Pero la sinagoga de Cafarnaúm, ahí de hecho cuenta cómo también expulsó a un endemoniado que empezó, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, no? Eres el Hijo de Dios, ¿no? Jesús directamente dice, no, cállate, sal de él, ¿no? Cállate. Frente a Satanás, siempre cállate, no entablar el diálogo, cállate, cállate, fuera, ¿no? Y ahí expulsó. Impresionante porque estuvimos pisando el mismo lugar, tocando las mismas rocas donde Jesús estuvo, predicó, expulsó a los demonios, ¿no? Allí en Cafarnaúm. Y después, Cafarnaúm también es el lugar donde Jesús realiza ese milagro, ¿no? Grande de tantas curaciones, tanta gente que se le acercaba, allí a las orillas del lago. El lago, el mismo lago, es que Cafarnaúm está en el mismo lago, directamente como si estuviera en primera línea de playa. Pues la casa de Pedro era primera línea de playa. Pues allí, ¿no? Donde él salía a faenar, donde él cogía sus pescados, ¿no? Pues allí estuvimos nosotros. Y terminamos este segundo día de peregrinación en la ciudad de Magdala, a orillas del lago de Galilea, un sitio muy interesante, por varios motivos. El primero, porque es el pueblo natal de María Magdalena. El segundo, porque Magdala es la ciudad más importante, más grande de toda la parte occidental del lago, hasta que se funda Tiberíades en el año 19 después de Cristo. Pero lo más interesante que hace a esta ciudad es que lo que se ha encontrado, los descubrimientos arqueológicos que se han encontrado en este siglo XXI, nos muestran la ciudad y la sinagoga que datan del siglo I. Esto es lo interesante, porque si sabemos por los evangelios que Jesús se quedó en la casa de la suegra de Pedro en Cafarnaúm y desde allí iba anunciando y predicando el evangelio por todas las aldeas alrededor del lago, con total seguridad sabemos que Jesús caminó por aquellas mismas calles que se han descubierto, por las que caminamos nosotros durante la peregrinación, y sobre todo que Jesús predicaría en aquella sinagoga que podemos visitar, que podemos contemplar y de la que aún quedan hasta las teselas, ¿no?, del suelo. Con lo cual Magdala es un lugar pues impresionante de la peregrinación, un lugar pues ciertamente nuevo, recién casi descubierto, pero increíble. Además allí tuvimos la oportunidad de visitar el centro de espiritualidad, la capilla que hay allí, que me pareció también muy interesante, también porque había aire acondicionado, que esto era lo fundamental, pero sobre todo porque era muy curioso, ¿no? Pues entrabas allí en el recinto y había como una antesala donde, muy curiosa, dedicado a todas las mujeres que habían participado, ¿no?, en la Sagrada Escritura, habían salido de la Sagrada Escritura y habían participado en la historia de la salvación. También tuvimos allí la hora santa, una capilla pues también muy interesante porque el altar tiene forma de barco, ¿no?, y el retablo que hay detrás es tan solo un cristal que deja ver el lago de Galilea, con lo cual ver a Jesús en la custodia, en aquella barca, ¿no?, con el lago detrás, pues era pues también un momento de oración pues muy bonito. Y bueno, como curiosidad, en la parte de abajo de ese centro de espiritualidad había también algo curioso y era una iglesia con forma de sinagoga, que tampoco se ve habitualmente. Incluso en el retablo podíamos contemplar, en el fondo de la nave, podíamos contemplar pues una imagen también pues muy inusual, que era ese momento en que la hemorroísa toca la orla del manto de Jesús y queda curada. Aquel día fue una maravilla, como todos también, celebrar la hora santa en Magdala y poder descansar con el Señor después de una jornada realmente agotadora y muy intensa. Bueno, de este día lo que más me gustó, pues precisamente lo que acabo de hacer referencia. Me parece que interiormente me supuso una alegría espiritual pues muy fuerte. Este hecho pues de la gracia del sacramento del bautismo, y bueno, pues como otros muchos de mis sobrinos y resobrinos a los que he bautizado, pero es que en este caso pues realmente ella estaba allí. Lo que más me gustó de este segundo día de peregrinación yo creo que fue el Monte de las Bienaventuranzas, porque me parece un lugar precioso, a orillas del lago, muy verde, con mucha vegetación, una capilla pues muy bonita también, con muy buenas vistas, y me ayudó mucho porque las bienaventuranzas las conocemos todos, pero a veces nos pueden resultar un poco agrias o difíciles de entender o de vivir, y el imaginarte la escena de Jesús allí,
en la barca predicando a toda la multitud en aquel lugar precioso, yo creo que pues, te hace entender mucho más el sentido, la paz que deja el corazón vivir acorde con las bienaventuranzas. Lo que más me gustó en este día fue el Monte Tabor, sobre todo la subida ahí con los coches corriendo de un lado para otro. Mónica se esconde. Yo también. Oye, yo también. Que no queremos. No quiero salir en tu canal. ¡Claro! No quiero salir. Una tapa. Hoy empezamos un viaje con Rocha. En el que te tapas Pero que luego voy a quitar eso. con la tapa. Luego voy a poner una canción de Rosalía. De Rosa. Aquí Mira, bajamos. Aquí tienes que poner la de chiste. Bueno, sí, el Monte Tabor. Yo creo que la aventura de subir mereció la pena. Lo que más me impresionó de ese día fue, sin duda, Magdala. Magdala porque veíamos las mismas calles, el mismo acerado, porque eso fue descubierto hace nada, el mismo acerado por el cual estuvo el Señor andando. Es verdad, ¿no? En los otros sitios eran las cosas, había recreación, eran las piedras allí puestas, pero es que pensar que era la misma calle, pensar que era la misma sinagoga en Magdala, donde estuvo el Señor, a mí aquello me impresionó muchísimo, muchísimo.